Ser podcast. Todo preparado para acabar con la temporada de premios por todo lo alto. Ya están aquí los Oscar y en este episodio hacemos nuestra quiniela final y comentamos las últimas nominadas que se estrenan este fin de semana. Timothée Chalamet se convierte en un joven Bob Dylan en A Complete Unknown, el biopic que dirige James Mangold. Con el director americano hablamos y también con Ramel Rose, el autor de la fabulosa adaptación de Los chicos de la níquel. Además llega la última película del británico Mike Leigh y otras propuestas españolas. En televisión acabamos el mes monárquico con Su Majestad, la princesa heredera de Ana Castillo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Este ha sido el año de revisar campañas polémicas en la carrera de premios, de mirar con lupa a qué están dispuestos los ejecutivos y los artistas para ganar un Oscar. Presupuestos millonarios, que ya los quisieran muchas películas para sobrevivir, o muchos artistas para cobrar el salario mínimo. Un dineral para hacer fiestas, pases de prensa, no para lograr una conexión con el público, que debería ser ahora mismo algo prioritario en todos los países que quieran cuidar su cinematografía, sino para ganar un Oscar. Lo cierto es que los premios, que son una ficción, como decía Paula Ortiz, son importantes. Visibilizan una película, la ponen en el marco de la historia y sirven para afianzar carreras. No se trata de querer eliminarlos, pero sí de repensar cómo los vivimos y si hacen de nosotros peores artistas o peores personas. Durante días hemos estado a la caza de lo que Carla Sofía Gascón dijera o hiciera. Hemos seguido el escándalo de la prensa americana sin abrir realmente el debate de qué hacer en casos como este. Los premios los ganan las narrativas, como la política. Poco podemos hacer ante eso, pero quizás sí podemos ser críticos con algunas de las cosas que hemos visto, cambiar la manera de enfocar una carrera de premios, de cómo tomarse un Goya o un Oscar y de cómo reaccionar ante eso. Decía Sean Baker que no es sostenible la industria actual, y no es sostenible porque las cifras millonarias y la rentabilidad a base de algoritmos dominan todo. Se niegan a dar luz verde a películas que abordan temas controvertidos y fuerzan a los directores a hacer selecciones de actores basadas en cuántos seguidores tienen en Instagram. Por eso es importante que desde los medios tratemos ese tipo de censura económica y la traslademos a los espectadores, que denunciemos que esto pasa y que no nos nubilemos con las estrellas en una alfombra roja, que a todos nos gusta, ojo, que lo sabemos, que entendamos que los premios son importantes y que reflejan un sentir general, pero que nunca van a dar cabida a una industria que nada a contracorriente. Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys, little ways to flirt and pounce. Ooh, I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with a right. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Cine en la Ser, episodio pre-Oscar. Quedan unas horas para que se entreguen los premios. Estamos en Los Ángeles y en Madrid, como decimos, horas antes de que se celebre la ceremonia de la Academia de Hollywood, con una española, con Carla Sofía Gascón, nominada. Ha sido la gran sorpresa y también la gran polémica de la temporada. Todo lo ha tenido tras esos tuits antiguos de contenido racista. Va a ser una gala marcada por esto, también por el descenso a los infiernos de la propia película de Emilia Pérez y, por supuesto, por saber quién va a ganar este año. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué está pasando? Uf, qué nervios. Quiniela final. Pues la verdad es que sí, que vamos a pasar muchos nervios, ¿no? Mucha expectación, porque los últimos premios que se han dado pues dejan las cosas todavía bastante abiertas, ¿no? Parecía que Adrien Brody iba a ganar de calle el Oscar y mira tú por dónde, Timothée Chalamet ha ganado el premio del Sindicato de Actores, que no quiere decir que bueno, vaya a ganar el Oscar, pero casi. Pero vamos, ojo, que los actores y actrices son los más numerosos dentro de la Academia, o sea que es algo que está ahí. Y lo mismo se puede decir del Oscar a la mejor actriz. Parece que Demi Moore está ahí, pero ojo con Mickey Madison, porque puede ser que hagan el BAFTA, ¿no? O sea, y el Spirit Award. O sea, que está totalmente... Y sobre todo porque creo que venimos de unos años donde llegábamos con las cosas sobre más, todo el año pasado, más ¿no? cantadas, ¿no? El año pasado era la peli taquillera simpática Barbie, pero sabías que no iba a ganar el Oscar y había algo tan épico, Christopher Nolan, su primer Oscar a mejor peli, Oppenheimer, las carreras de los actores, las narrativas, no hubo ninguna polémica, no hubo quizá tanto juego sucio el año pasado. Que lo descubriéramos. Que lo descubriéramos, pero no se Fueron más civilinos. desestabilizó
contabilizó ninguna narrativa o carrera hacia el Oscar de los actores. Y este año, si nos ponemos así un poco a hacer quinielas, parece que está claro, por ejemplo, las interpretaciones de reparto, sí, ¿no? Kieran Culkin por A Real Pain y Zoe Saldaña por Emilia Pérez, que es posiblemente el que tiene más amarrado la película de Jack Odiar, y luego lo demás está abierto, incluso en guión original, guión adaptado puede haber sorpresas, en montaje este año no está claro, que siempre es un indicador de qué va a pasar luego. Dirección, parece Brady Corbett que estaría bien como premio a The Brutalist, ¿no? Que es la peli grande, pero luego en película hay muchas dudas con que sea de Brutalist. Sí, o sea porque yo creo que, claro, también hay dudas con que sea Nora, que es verdad que ha ganado los de los 3 sindicatos, guionistas, productores y directores, pero Cónclave ha ganado el BAFTA, Cónclave ha ganado el premio al mejor reparto, o sea que a los actores les ha gustado Cónclave, y hay una norma por ahí no escrita en internet que dicen que película en la que está Ralph Fiennes, película que gana el Oscar. O sea que esto es una estadística tonta, pero estas estadísticas tontas luego se cumplen. Y es cierto que podría ser una opción de consenso, y a Nora a lo mejor demasiado indie para una academia que busca películas últimamente pues que tengan esa resonancia taquillera, ¿no? Y el año pasado lo encontró con Oppenheimer, que además coincidió con el BAFTA también, porque Christopher Nolan tiene esa vertiente británica, coincide con la taquilla, coincide con una crítica o con que era una peli de industria, y en este caso es Cónclave, que además, recordemos que este director ya triunfó con Sin Novedad en el Frente. O sea que no tengo tan claro que a Nora, a pesar de esta remontada final, vaya a ganar. Y yo diría que para mí la más redonda o la más... quizá el Oscar que pasaría un poco más a la historia, amo a Sean Baker y sería fantástico que un autor indie lo ganara, pero creo que The Brutalist sería como una cosa muy rotunda. Pero es cierto que esas 4 horas con ese descanso, una peli que han rechazado los estudios, que también hay mucha gente de los estudios que vota, pues no sé si lo va a tener claro ganarlo, ¿no? Y quizá también sea, no se parecen en nada, ¿no? Pero muy parecida a lo del año pasado Oppenheimer, ¿no? Una película con esta majestuosidad, esta monumentalidad, como se ha descrito, las 3 horas y media. Sería un poco continuar en esa línea, y otras pueden romper. Lo que pasa, y también creo que por el tema, ¿no? El tema de Israel, siendo Hollywood súper israelí, a lo mejor sí que puede generar alguna disidencia o alguien que la ponga muy abajo en las votaciones, y coincido contigo plenamente en que para mí si tiene que haber consenso, ojalá fuera Nora, pero le veo como esas costuras de que a lo mejor la ven como demasiado indie, que no es una peli con esas hechuras clásicas y esa fascinación que despierta Cónclave, siendo una película mucho más convencional, pero mucho más academicista en este sentido. Y con el Papa... Hombre, más de actualidad no puede estar. Eso es. Y luego son unos Oscar muy musicales, porque está Wicked, que es un musical, está Emilia Pérez, que es un musical, está Un completo desconocido, que también es una película musical, se puede decir. Es decir, que yo no recuerdo que hubiera tantos así musicales potentes en una ceremonia de los Oscars recientemente, ¿no? Y luego lo que pasa es que en el caso de, ya hemos dicho, de mejor película, la peculiaridad que tiene el voto preferencial y cómo lo distorsiona absolutamente todo. Pero yo también estoy muy, por ejemplo, curioso en algunas categorías, como por ejemplo mejor documental, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Porque hay unos documentales que también están muy potentes, ¿no? El palestino, israelí. Y muy políticos. Muy políticos. Y luego yo he visto uno que también me ha gustado mucho, que es la banda sonora para un golpe de Estado. Maravilloso. Que es absolutamente extraordinario. Tampoco no sé qué hace más daño la geopolítica americana, si ese o el de Northern. Lo tengo complicado porque la verdad es que es verdad que los americanos luego, como desclasifican su información y les da igual 8 que 80, pues tampoco lo que pasará en los 60 lo tienen como olvidado, pero luego lo comentaremos porque es uno de los estrenos de esta semana junto con A Complete Unknown, pero es verdad que a mí me gusta que no esté todo claro, me gusta que nos llevemos cabreos y que nos llevemos alegrías, y ojalá gane Carla Sofía, lo digo totalmente en serio. Sería maravilloso ver ganar a una actriz española, una actriz trans española, y ojalá esto también sirva para cerrar lo que ha sido la polémica de la temporada. Sí, y decía Elio, película documental, ¿no? Categoría abierta, igual en animación, que hay como 2 vías completamente extremas, una animación independiente de letona como es Flow, ¿no? O incluso Memorias de un caracol, que no está favorito en las apuestas, pero luego tiene Robo Salvaje, ¿no? Que es un DreamWorks con una película de industria que también ha gustado mucho, y se han repartido un poco los premios BAFTA, ¿no? Que de premiaron la temporada. a Arman, o sea, el estudio Arman, a Wallace y Gromit,
Smith, o sea que aquí también es complicado prever. Y luego ya hay gente que está revelando sus votos, eso me encanta. Isabela Rossellini diciendo que ha votado a Carla Sofía Gascón. Igual que Alejandro Amenábar. Porque ella pasa de las polémicas y tal. Y ojo Fernanda Torres, que entre Mikey Madison y Demi Moore, que concentrará un voto más americano y Mikey Madison también se lo puede repartir. Ojo a la tercera vía internacional, que hay muchos votantes internacionales, de Fernanda Torres por un papel. Además ella tiene toda la narrativa de Fernanda Montenegro, su madre, la película de Walter Salles que ha ido muy bien en taquilla y ha hecho como la carrera perfecta al final, ¿no? Cuando es importante. O sea que vamos a tener noche de emoción. Y Carla Sofía Gascón, que debería ir por la alfombra roja cantando el tema de Emilia Pérez, Perdóname. Perdóname. Y así no, y luego va a ser una gala curiosa porque recordad la gala de Parásitos, ¿no? Con Trump al día siguiente diciendo que quién quería ver esa película en coreano, que estaba pasando en los Oscar. Esta es una ceremonia que desde hace unos años la Academia se ha abierto mucho al público. Hay una película en español que es francesa, que es Emilia Pérez. Hay una película brasileña. Están los Nickel Boys. Hay una película que se llama The Brutalists, que es el movimiento contra el que Donald Trump ha querido luchar en la arquitectura de Washington. Hay muchas cosas políticas en esta ceremonia, un documental palestino, con lo cual va a ser curioso también ver si Trump le echa cuentas a los Oscar y hace algún guiño o dice alguna burrada, y también cómo va a actuar Hollywood, porque en aquel momento fue muy combativo, pero ahora estamos viendo que tanto Disney como Amazon ya se han plegado a esas decisiones de quitar cualquier línea que apueste por la diversidad de las empresas, con lo cual también vamos a ver cómo va a respirar. ¿Cómo ¿no? respirar? Si tienen dudas, ya lo último, que llamen a Jane Fonda después de su maravilloso que ella les explica discurso, lo que es ser woke. Lo que es ser woke, la empatía y lo que es el oficio de actor y lo importante en esta industria. Bueno, pues vamos a seguir con los estrenos que también tienen que ver con los Oscar. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Y hablábamos de actores y actrices y de quién puede aguarle la noche a Adrian Brody, el favorito, como decíamos, para ganar por su papel de The Brutalists. Y es que está Timothée Chalamet, que podría convertirse en el actor más joven en ganar premio por hacer de Bob Dylan en A Complete Unknown, un completo desconocido. Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué? Para encontrar inspiración. If you're traveling in the North Country Fair. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes. Pues a mí me gustan tus canciones. ¿Quién lo ha compuesto? Él. ¿Qué me decís de Joan Baez, Es bonita. Canta bonito. Quizás demasiado bonito. Tus canciones son como un óleo en la consulta del dentista. Bueno, esta es la mirada de James Mangold, uno de esos artesanos de Hollywood, director de películas como Logan, La cuerda floja, también la vida de un músico, en ese caso Johnny Cash. Y ahora se acerca Bob Dylan, emblema de la música y la cultura americanas de las últimas décadas, premio Nobel de Literatura, en una película que cuenta la llegada del músico a la ciudad de Nueva York, o sea, sus inicios, sus relaciones amorosas con su novia, una activista pro derechos civiles, Elle Fanning, y también con Joan Baez, la actriz y activista Mónica Barbaro, que también está nominada en estos Oscars. How many roads must a man walk down before you call him a man? It's about American mythology, it's about music, history, but it's also about genius itself. Es una historia sobre la mitología americana, la música y la historia, pero también sobre la propia condición del genio. Creo que por encima de la música, la película plantea preguntas y no ofrecemos respuestas sobre qué es un genio, cómo es ser un genio, qué don tiene y cuál es también su responsabilidad. Cuando un joven de 19 años puede escribir canciones como estas, una tras otra, eso no solo lo eleva, sino que también lo separa del mundo porque es diferente a los demás. Es único y eso puede provocar una especie de soledad tanto para él como para los que lo rodean. As well as
for the others around him. One of the ways I tried to come to understand Dylan in this movie. Una de las formas con las que traté de entender a Dylan en esta película fue con un fuerte reparto de personajes secundarios. Joan Baez, Pete Seeger, Sylvie Rousseau, Johnny Cash. Su brillantez tuvo un efecto en todos ellos. Algunos lo adoraban, otros se hacían amigos de él, otros lo amaban, algunos estaban celosos, algunos querían cosas de él, algunos esperaban que fuera leal para siempre a su causa. Todas estas cosas se vuelven muy interesantes porque todos esos deseos transaccionales de los demás, creo, llevaron a Dylan a adentrarse más en sí mismo para encontrar el suyo y mantenerse cerca de su llama artística, pero también porque ya no los sentía sinceros. Se trataba, en cierto sentido, de negocios o de dinero o de un movimiento que no era necesariamente su movimiento. A él le interesaba la música, toda la música, incluso antes de que llegara a Nueva York. Adoraba el rock and roll, el folk, la música country, la música irlandesa, la música italiana o celta o la música latinoamericana. Country music, Irish music, Italian music, Celtic music, Latin American music. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea. Well, like Walk the Line, it's my... Al igual que en La cuerda floja, siempre soy muy terco con que los actores canten las canciones. No entiendo cómo puedes pasar del actor-intérprete con una voz a una especie de muñeco, de ventríloco cuando comienza la canción. No sé cómo se pasa de uno a otro y hacerlo creíble. Es uno de los elementos principales de mis películas. Quiero la menor falsedad posible y la música folk tiene que ver con la verdad. Es cruda, espartana, sus elementos son pocos, solo la guitarra con la voz de un hombre o una mujer, de modo que técnicamente no existe la posibilidad de ocultar la transición entre la voz del actor y otra grabación. No hay cuerdas ni teclados hasta muy tarde en la película. Sentía que esa crudeza, esa sensación de vivir, era una de nuestras principales prioridades a capturar. Was one of our greatest priorities to capture. In my own modest way, I identify and understand. De una manera modesta, identifico y comprendo la inquietud de Bob Dylan por probar cosas diferentes, porque yo tampoco quiero hacer solo un tipo de película. Llevo casi 30 años haciendo largometrajes, casi toda mi vida. No quiero hacer siempre la misma película. Y para mí, ya sea Steven Spielberg, Sidney Lumet, Howard Hawks o Mike Nichols, se me ocurren otros tantos cineastas, hicieron muchos tipos de películas a lo largo de su carrera, y siempre escuchamos su voz en esas películas. Hay algo maravilloso en el cambio, y es que significa que sigues aprendiendo. Y no solo eso, sino que cada género, cada historia te enseña algo que luego llevas a la siguiente. Incluso en una película como esta aprendí mucho sobre el western. He traído ideas del western a esta película. Es un joven que llega a la ciudad con un nombre nuevo y nada más que una guitarra y un cuaderno bajo el brazo para conocer a un héroe que está muriendo. Ya es un mito desde el momento en que empieza. Podría ser una película de samuráis. Creo que hay algo hermoso en la historia de Dylan y que ese joven de solo 19 años gobernara el mundo de la música en 2 o 3 años. La forma en que eso sucede es muy interesante para mí. Es casi shakespeariano. How that happens is so interesting to me, almost Shakespearean. Oh, princess on the steeple and all the pretty people they are drinking, thinking that they got it made. Well, I think he made poetry, majestic poetry, mysterious. Él hizo poesía, una poesía majestuosa, misteriosa, críptica y enigmática bajo la apariencia de una estética convencional. Creo que elevó las letras musicales a un nivel que no había sido explorado en la música popular. Sinceramente, creo que por eso ganó el premio Nobel. Creo que él hizo más por elevar las ideas de la poesía del siglo XX que quizás cualquier poeta real. In the 20th century than perhaps any actual poet. You must leave now, take what you need, you think will last. La clave de la película es, como señalaba Mangold, esa decisión entre seguir con el folk o cambiar y hacerse mainstream en plenos tiempos de cambio político, como el mismo Bob Dylan cantaba. Sobre el compromiso artístico y político de Bob Dylan y del suyo propio se refería Chalamet en Berlín. I don't think that's necessarily a political question, but I think it's in the nature of his music, the warnings against, cult-like figures. But I think with Bob, what's very true too and inspiring is
Fue muy listo porque le preguntaban varias veces sobre el posicionamiento político y él lo cogió por el posicionamiento político de Bob Dylan, al que, como vemos en la película, pues siempre se le reprochó nunca estar a la altura o nunca ir un poquito más allá, ¿no? En las denuncias por los derechos civiles o por cómo iba el devenir de la política americana. Entonces él decía que, bueno, que lo que refleja políticamente Bob Dylan es que no puedes confiar en tus ídolos ni puedes pedirle a tus ídolos que lo sean todo, ¿no? Y él sorteaba cualquier titular, no fuera a manchar la imagen de estrella, exactamente. Por un séquito de publicistas, seguramente. Totalmente, en un festival donde el presidente del jurado era Todd Haynes, ahí estaba delante, que fue el que nos ha dado pues el mejor biopic, para mi gusto, de Bob Dylan, I'm Not There, y decía elegantemente el director americano que había muchas miradas sobre Dylan, así que estaba bien que así fuera. No dijo si había visto la película de Mangold. ¿Qué tal? Bueno, pues más convencional que la película de Todd Haynes, que recordemos que estaba interpretada por 4 o 5 actores, entre ellas Cate Blanchett, que hacía de Bob Dylan en sus diferentes que se etapas. Parece al Bob Dylan de Timothée Chalamet. Sí, tiene algunas escenas que se parece. Bueno, o sea, la película se ve muy bien y la verdad es que a mí personalmente, claro, me encantan las canciones de Bob Dylan. Decías tú del compromiso político, pero contradictoriamente es que también escribió, compuso, cantó unas canciones que las han cantado los activistas en todo el mundo en los últimos años, ¿no? Contra las guerras, contra la injusticia. Y luego está el centro, que es la película, ese deseo que tiene Bob Dylan, ¿no? En un momento dado de abandonar el folk, lanzarse a experimentar otros estilos musicales que rompieran con la tradición, incluso con sus amistades, en fin, y que fue un momento muy, muy, muy polémico. Pues yo creo que, o sea, puede ser entendido eso de que se vende al mainstream, pero yo también lo entiendo como una liberación personal de alguien que ha creado unas canciones icónicas, que no quiere estar atado toda la vida a esas canciones, a esos ritmos, sino que desea explorar, lanzarse, sentirse libre, seguir componiendo y inspirándose, creando, ¿no?, libremente, pues otros estilos musicales. Entonces yo en ese sentido, pues la película a mí me gusta en ese aspecto. Timothée Chalamet a mí es que es un actor que no acabo de encontrarle la gracia, le veo demasiadas posturitas, y la que me gusta de verdad es Mónica Bárbaro, que hace de Joan Baez. A mí me gusta el Fanning. A mí el Fanning también, y su personaje también me gusta mucho, ¿no? Y cómo está tratado en la película, ¿no? Esa escena que le dicen, quítate de ahí porque estamos haciendo una porque tú sobras, ¿no? Lo que significa eso dentro de la historia de la película. Yo no tengo nada en contra de Mónica Bárbaro, que me parece que está bien, pero sí me molesta mucho que se sexualice a Joan Baez. O sea, quiero decir, estamos en 2025. Pero eran los años 60, libertad sí, pero sexual, Joan Baez no era así. El amor libre. Joan Baez no era así, ni mucho menos. Entonces, claro, que a un activista feminista como Joan Baez la sexualice de esa manera, a mí me molesta, y no por la actriz, porque creo que es la mirada de la cámara. Y a mí no me ha gustado casi nada, dentro de que, claro, cualquier película que suene las canciones de Bob Dylan, pues siempre es maravilloso. No creo que esté mal Timothée Chalamet, de hecho creo que canta bastante bien. Me molesta un poco más las muecas cuando no tiene que cantar, ¿no?, y tiene que actuar. Y bueno, y también porque creo que sí que hay algo más de imitación cuando comparabas a Heath Ledger, a Christian Bale, que no tenían nada que ver con Bob Dylan, a Cate Blanchett, y veías que no estaban imitando, pero a la vez se habían convertido en Dylan con todas sus diferencias. Pues claro, ves que hay un trabajo mucho más profesionalizado, mucho más, no sé, meticuloso, original, que el que hace Timothée Chalamet, que realmente no está mal, pero no me parece ni mucho menos que sea el ganador del Oscar este año. Y sí que con creo, eso está mejor que Rami Malek o Renée Zellweger, que han ganado 2 Oscar con interpretaciones. Y sí que creo que canta muy bien. O sea, que sí que creo que las canciones sí que las ha hecho suyas. Creo que la interpretación no, porque es cierto que es uno de esos actores que sus muecas acaban casi comiéndose la propia interpretación. Y en cuanto a la película, pues es que es tan convencional, tan querer hablar de todo y no hablar de nada, que a mí me hubiera valido con eso de yo quiero cambiar en los tiempos que están cambiando, ¿no? Esa similitud tan facilona, se la hubiera comprado, pero es que no creo que, no hay ni una decisión visual, no hay ni una decisión atractiva. O sea, es una cosa como, es el Green Book de este año, y eso, y ojo que no gane, también te digo. O sea, no porque es una cosa muy americana y el votante foráneo probablemente no se acerque de la misma manera que los americanos. Pero a mí es que me parece que no
habla de todo y al final no habla de nada. Podrías haber aprovechado para hablar de la época. Me parece que se queda en nada y me parece una cosa como tan convencional para ser un artista como Bob Dylan y sobre todo después de haber visto la película de Todd Haynes. Entonces, pues es que es como, bueno, chico, pues mira, pues ya está, pero no te mereces la nominación, James Mangold. Pues yo, contra todo pronóstico, a mí me gusta bastante reconociéndole su carácter puramente comercial, mainstream, y acercar esta historia también, creo, a una nueva generación de espectadores en el cine, ¿no? Y de ahí cómo está planteada, que no tenga florituras, la simpleza, lo clásica que es, lo academicista realmente que es esta película, y que no, a una persona que sea fan, que conozca toda la trayectoria de Bob Dylan, no le va a aportar absolutamente nada, más allá de ver si Timothée Chalamet canta, toca como Bob Dylan o si tiene ese carisma de Bob Dylan. Pero luego, como en el planteamiento de la película, pensando siempre en un gran público que es el que puede ir a las salas y el que puede arrastrar si es que va a ver esta película, sí que me parece que es inteligente la forma de plantear, ¿no? Que es la típica llegada del joven a Nueva York, fascinado por un mundo, por el folk, el arco narrativo que hace. Me parece interesante que coja el Festival de Newport como ese arco narrativo, ¿no? De donde empiezas, donde te dan el testigo Joan Baez, donde tú luego casi traicionas a los que te han aupado ahí, donde tú también un poco vampirizas al personaje de Elle Fanning a nivel político, porque no tenías tampoco esa enjundia o esa conciencia tan política, ¿no? Como que sí que va soltando detalles hasta luego el Festival de Newport, donde vuelve con Like a Rolling Stone, ¿no? Desde este arco que hace el personaje en la película, a mí me parece muy interesante. Y luego creo que la película, ya sacándole un poco de punta, de alguna manera también hace espejo, de manera un poco zafia, con el Hollywood de hoy, ¿no? En el sentido de que pues el arte tiene que tener un compromiso político. En ese momento Bob Dylan cambió el estado de ánimo de Estados Unidos, entre la guerra de Vietnam, Bahía de Cochinos, la recesión económica. Manon Tropo. Claro. Bueno, pero él venía de una tradición americana de la canción folk de Cootie Galtry, que es canción muy combativa, en defensa de los trabajadores. Y yo creo que... Bueno, tenía una guitarra que ponía tengo un arma para matar fascistas aquí. O sea que... No, y el folk se vivió como la música de los trabajadores frente al pop, que era una música banal, que no decía nada, en un momento donde el país estaba hecho trizas por una guerra de Vietnam, por los derechos civiles, por una crisis. O sea que yo no creo que no tenga un compromiso como artista, y yo creo, y también que una cosa que me parece totalmente lícita, que él no tenga que opinar, o sea, que Bob Dylan se negaba a opinar inmediatamente de todo o a firmar cualquier manifiesto, y eso me parece perfecto. Creo que la película es una cosa como totalmente inofensiva, y creo que en estos tiempos donde la música de Dylan todavía tiene muchas cosas que decir, a mí me parece un desaprovechamiento de lo que es esa historia, y sobre todo que creo que estamos haciendo que todas las nuevas historias que contamos, que todo lo nuevo que contamos nunca moleste en exceso, siempre sea un poquitito, y eso a mí sobre todo es que digo, pero ¿por qué no hay un riesgo mayor a contar a un artista que tuvo ese riesgo y que nunca tuvo miedo al riesgo, tanto si gustaba a unos como si no gustaba a otros? Creo que para eso, por eso digo, me quedo con la locura que hizo Todd Haynes. Pero a la vez a mí sí que me gusta como que reivindica, ¿no?, ese compromiso del artista con la situación de su país, con lo político, a través de la música, como hacía Bob Dylan, y también reivindica la radicalidad del arte, ¿no?, la posibilidad de cambiar, de hacer cosas nuevas, de no quedarte estancado, que creo que también tiene mucho que decir del Hollywood de hoy, ¿no?, donde se replican muchos patrones y donde no se arriesga. Y en ese sentido creo que la peli sí dialoga con el presente o con la industria de Hollywood. Bueno, pues cuidado a esta, que, ojo, no sea que aún dé la campanada en los Oscar. Pues vamos a seguir con otra de las nominadas a Mejor Película en los Oscar, que llega a Amazon Prime Video, Los Nickel Boys. Es la adaptación del premio Pulitzer de Colson Whitehead, que relató uno de los descubrimientos más macabros de las últimas décadas: el hallazgo de cuerpos, la mayoría de jóvenes afroamericanos, en los años 60 precisamente, en un reformatorio de Florida. Fueron asesinados y torturados. El director Ramel Ross, que viene del documental, adapta esta historia poniendo la cámara en el punto de vista de los dos protagonistas, fijándose en los detalles y evitando las escenas de violencia. What happened to that one kid? I used to hang with all the time. You don't remember? Remember what? You really don't remember?
El material original justificaba el enfoque que mezcla ficción y algo de imagen documental. La ficción eleva la historia, su escala y su alcance. Quería que los dos personajes tuvieran la misma vida, la misma mirada, la misma vida interior que tenemos nosotros como espectadores. Me pareció que la mejor forma de hacerlo era darles la cámara, casi hacer de la cámara un órgano de su cuerpo y permitir al público experimentar su vida al mismo tiempo que la película. Es como darle vida de nuevo a los chicos de la Nickel. Han estado ausentes en gran medida del lenguaje cinematográfico para las personas de todo el mundo que no son eurocéntricas, las que son personas de color y las que provienen de algunos de los países no europeos. Cuando miras desde tu punto de vista, hay un orden en el que aparecen detalles y eso da un significado concreto. Los detalles son sumamente importantes. Cuando usas una lente larga con un enfoque poco profundo, esos detalles forman parte de la escritura. Es el equivalente a cuando alguien narra con su voz. Para mí es la mejor manera de entrar en el personaje. Early in cinema history and, not so long ago, films. Desde el inicio de la historia del cine, las películas, especialmente aquellas con gente de color, han estado contadas con esa violencia. Las historias orales nos lo han contado así, los libros de historia también. Esa ha sido la imagen principal de todo un colectivo, no ha habido historia alternativa. Eso puede hacer que empieces a pensar que es algo normal, que está bien. Por eso pensamos que esta película era una oportunidad para hacer que la historia de la violencia se contara de otra forma, porque la violencia es algo que va más allá del acto en sí. Es el antes y el después. La violencia es sistémica y enorme. Pues a mí me ha gustado mucho lo que hace Ramel Ross, cómo se las ingenia para adaptar la novela y para que poner la cámara directamente en los personajes, de tal manera que el espectador ve lo que estaría viendo los dos personajes internos en ese centro, dejar la violencia o las escenas más duras fuera y fijarse en la belleza o en los pequeños detalles, tanto de la casa familiar como después de ese internado. Y la verdad es que me parece muy, muy acertada la decisión política y visual de contar esta historia, que no era nada fácil y que podía caer en algo demasiado convencional o demasiado facilón, y sin embargo pues probablemente echará a algunos espectadores, pero creo que el viaje o el propósito de adentrarnos en cómo la vida puede cambiar para alguien simplemente por el hecho de ser afroamericano es realmente conmovedor. Y la verdad es que yo soy bastante fan de los Nickel Boys, tanto de la fotografía como de guión, así que ojalá sean los dos, bueno, fotografía no, porque no han conseguido la nominación, pero ojalá reciba esa nominación, porque no era fácil la adaptación. Sí, y de hecho sortea todo lo que es más difícil de una adaptación, ¿no? De un libro de esa carga social y política, y mantiene un compromiso y una radicalidad con el punto de vista que pocas veces he visto en una adaptación cinematográfica, porque la cámara, realmente el espectador va siguiendo con los ojos del protagonista lo que hay a su alrededor, y tarda muchos minutos, mucho metraje en ponerle cara al protagonista hasta que no se cambia el punto de vista con otro interno en ese reformatorio, centro de torturas para los afroamericanos. Ahí ya sí que es verdad que en el juego de los dos con los puntos de vista en algunos momentos sí que puede llegar a generar cierta confusión, pero aún así es una experiencia tan subjetiva la que tiene el espectador viviendo lo que vive el personaje, el viaje que hace el personaje, que recordemos que es un chaval negro afroamericano, de hecho bastante con un futuro bastante prometedor, ¿no? Porque estudia, porque tiene inquietudes, porque tiene curiosidad, porque lo protege su abuela, y como casi por el azar, montarte en un coche en una mala decisión, acaba, ¿no? en un reformatorio y en un centro, porque sí, porque es afroamericano y sufre lo que sufre. Y luego como también eso se conecta con la realidad, casi con años posteriores, con la creación artística del libro de Colson Whitehead. O sea, que me parece súper interesante cómo monta algo que podría haber sido una película de época convencional sobre la violencia, sobre los negros, lo transforma en algo totalmente distinto y muy sugerente. Pues la verdad es que sí, ojalá le vaya bien, estamos de acuerdo, ojalá le vaya bien, porque es un director que todo lo que había hecho era en el campo del documental, así que ojalá pueda seguir haciendo historias. Y también es curioso que la otra adaptación
de este escritor la firmara Barry Jenkins, que es otro director que trata de mirar de otra manera, ¿no?, al pasado y a la memoria histórica de los afroamericanos. Y a plataformas llega también uno de los documentales nominados al Oscar. Antes lo mencionaba Elio Castro, es banda sonora para un golpe de Estado, que se puede ver en Filmin, del director belga Johan Grimaud-Pez. Es la historia, a ritmo de jazz, de la protesta de dos músicos por la ONU por el asesinato de Patrice Lumumba. Bueno, en realidad es no sé cómo llamarlo, porque es un conglomerado de toda la geopolítica americana que tiene que ver con la Guerra Fría, que tiene que ver con el anticolonialismo y que tiene que ver con los asesinatos de la CIA. No sé si después de esto me van a deportar, pero bueno. Y con el mundo del jazz y cómo el jazz fue utilizado también por la CIA para introducirse en África, con Louis Armstrong, con Dizzy Gillespie, con Miles Davis, es decir, con todos los grandes del jazz. Vamos a escuchar un poco. One of America's most popular emissaries arrives in the troubled Congo on a State Department's goodwill mission. Louis started swinging outraged Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic. Es un montaje frenético que la verdad es que es una virguería como está montado este documental. Y muy, muy denso en ideas, ¿no? O sea, porque te cuentan muchísimas cosas, pero lo hace de una forma tan fascinante, tan original, tan meticulosa, o sea... porque hay citas de cada cosa que habla. Sí. O sea, aquí... Y la búsqueda de imágenes, tanto de películas como fotografías, cómo todo está ensamblado, cómo todo se mueve a ritmo de la música, cómo pone las canciones. Es decir, que es que cuando tú ves unos documentales muy convencionales, con opiniones, con bustos parlantes, y luego ves esto, ves esta película y dices, es que es a lo que hay que tender, ¿no? Hacer cosas así, ¿no? Como de trabajadas y con una carga política profunda, y además te habla de la República del Congo. Semillas de Kivu ha sido premiada en los Goya y habla también de la guerra en el Congo, en el norte del Congo, de cómo la guerra utiliza a las mujeres, pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Como Occidente está desde antes de la independencia del Congo utilizando los recursos naturales. Se habla de Oppenheimer, se habla de la bomba atómica, se habla del coltán, se habla de los teléfonos móviles, se habla de los coches eléctricos. Es decir, que desgraciadamente África y el Congo está sufriendo desde antes de la independencia una guerra permanente por intereses de Occidente. Yo tengo mi corazón dividido porque voy con el palestino, pero sí, es un alucinante. Documental extraordinario. Bueno, pues vamos a seguir con una de esas películas que se han quedado a las puertas de los Oscars. Es Mi única familia, Hard Truths, lo nuevo de Mike Leigh. El director británico regresa a una historia que nos recuerda a Secretos y Mentiras. De hecho, vuelve a trabajar con la misma actriz de esa película, Marianne Jean-Baptiste, en una historia que nos acerca a una mujer que sufre depresión y que carga con la dureza de una vida. Una mujer que grita, que es borde y a la que teme toda su familia. ¡Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida. Basta, por favor. Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz. Todos con sonrisa de bobalicones. Son insoportables. Mamá, voy a salir. ¿Y a dónde vas? A pasear. Van a acusarte de merodear con intención de delinquir. El director defendía en San Sebastián que esta historia capta lo que es la vida. Life is a comedy. Life is ridiculous. You're ridiculous. Decía que le decía a un periodista, ¿no? Decía, la vida es una comedia, la vida es ridícula, y le decía, tú también eres ridículo. Creo que es muy triste y a la vez es muy divertido, porque así es la vida, ¿no? Esta mezcla que tiene la película. Y decía que la gente se ríe por eso, porque va conociendo luego a la protagonista y la risa se va apagando, y le decía al público, a los asistentes, que levantara la mano quien no se hubiera reído en algún momento en algún funeral. Bueno, pues hablaba también Mike Leigh de que la película sintoniza con estos tiempos, con la incomunicación, a la vez es universal lo que cuenta. That Pansy is, in some way, a function or a symbol of the hard times that we're living in, because
I actually think, if I'm honest... Decía Mike Leigh que la protagonista de alguna manera es un símbolo funcional de los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero que en realidad, si eras sincero, el mundo de estos personajes, sus pensamientos, sus problemas son universales. No creo que sean especiales para los tiempos en los que estamos, aunque sintonicen. Creo que son universales porque son parte de la propia condición humana. Bueno, pues ahí está Mike Leigh, genio y figura. Genio y figura, aunque yo y la película, yo la verdad es que dicen que la gente se reía al principio de la película y tal. Yo la verdad es que no me reí absolutamente nada. No. Nada. La verdad es que me sentí un poco incómodo con esta mujer, gritando, protestando por todo, siendo desagradable con todo el mundo, con su hijo, con su marido, con la dependienta, con la médico. No sé, pues víctima de una depresión y incómoda con la vida, dónde está, lo que ha pasado, la relación con su hermana, con su madre, en fin, que yo la vi un poco incómodo la película. Y lo que sí que me pareció es que me parecía demasiado repetitiva, es decir, me hubiera gustado que hubiera un arco, pero la vi un poco plana a lo largo de toda la película. A mí sí o sea, creo que yo sí consigo hacer ese juego de empezar riéndote por las borderías que suelta y luego empezar viendo lo dramático de una situación de una mujer que ha llegado a un límite terrible, que se comporta de una manera terrible, pero que a la vez es una mujer que ha sufrido y que ha pasado por unos derroteros, que es verdad que la película es muy simplista, o sea, intenta ser totalmente sutil a la hora de contar eso, y el espectador tiene que intentar pensar qué es lo que le ha podido pasar, porque su hermana nació en las mismas condiciones y tiene otra actitud frente a la vida, y cada espectador va rellenando el porqué de cada individuo, ¿no? Yo creo que es frente a frente ante una depresión muy jodida, si me permitís la expresión, y una mujer a la que nunca se ha planteado en cómo solucionar ese problema, y todo ha sido una huida hacia adelante, ¿no? Entonces a mí sí me emociona mucho, me parece fascinante la interpretación, me parece que es un poco excesiva en algunos momentos, pero sí que entiendo que es también el viaje que tú quieres que hagas, como si fueras ese hijo o ese marido, que también son terribles a su manera, ¿no? O como esa casa tan perfecta y tan blanca, limpia y equilibrada frente al día a día. Yo podría, o sea, es triste, ¿no? Pero todos podríamos ser, sobre todo en el caso de las mujeres, muchas mujeres podríamos ser esa mujer, ¿no? Si las circunstancias de la vida te llevan por ahí, y eso es lo que yo creo que tiene de trágico esto que cuenta Mike Leigh, ¿no? Sí, no, y a mí me gusta de lo que decías, cómo juega con el equilibrio y el desequilibrio, ¿no? El de la casa y el mental, el físico y el que tiene la protagonista en su cabeza. Luego también en esa verborrea o en esa ira tan contundente contra todo su entorno, contra el corte que hemos escuchado, ¿no? En el supermercado, pero luego la incapacidad de poner palabras a lo que le pasa, o la manera de gestionarlo mínimamente, ¿no? De expresar qué hay, qué ha pasado, cómo me muevo. Entonces toda esa fisicidad y esa oratoria que tiene el propio protagonista, la protagonista, a mí me interesa muchísimo, y de hecho la vimos en septiembre en San Sebastián, y yo aún recuerdo esta película y cómo se me torció totalmente el gesto, que empecé riéndome mucho con esta mujer tan desairada, tan metiéndose con todo el mundo, tan insufrible en su casa como tiene a su hijo, a su marido, y luego te va poniendo en una situación que coincido con Elio, súper incómoda. Estuve muy incómodo toda la película a la hora de no saber qué pasa, qué le está pasando, qué trauma hay ahí, qué va a hacer. El final me encanta y creo que es que me gusta mucho, y la recuerdo especialmente porque fue un viajazo emocional, como hacía tiempo que no vivía en el cine con un personaje, y hubiera sido, o sea, a mí me gusta bastante de guión, por ejemplo, y también Marianne Jean-Baptiste, o sea, creo que es imperdonable que no esté nominada al Oscar por un personaje así. Como la otra vez. Como la otra en Secretos y Mentiras. Bueno, Secretos y Mentiras creo que es mucho, sí, son palabras mayores, pero yo creo que bueno, yo sí he hecho el viaje. Y antes de pasar al cine español, vuelve Mel Gibson, Elio Castro. Hombre, por favor. Bueno, le hemos escuchado soltar barbaridades estas semanas tras los incendios en Los Ángeles. Ahora estrena película como director, Amenaza en el aire, es un thriller político con Mark Wahlberg, Michelle Dockery. Son dos militares que transportan en una avioneta a un testigo que va a testificar en un juicio contra la mafia, pero ¿qué pasa en el avión? Bueno, pues que se monta la de Dios en las montañas Alaskas, en las montañas nevadas de Alaska. Primera vez que vuelo con un US Marshal. ¿Por qué va esposado? Lo llevo a Nueva York para que testifique contra la familia Merriti. De acuerdo. Usted manda.
Bueno, y del cine español, la directora Elena Taberna, responsable de películas como Yoyes o La Buena Nueva, adapta la novela de Isaac Rosa sobre una pareja que se separa. Nosotros cuenta la historia desde esa separación hacia el inicio de la relación entre Pablo Molinero y María Vázquez, una pareja feliz que acaba separada con una hija. Una película que muestra cómo el contexto social influye en el amor. Cuando Elena me dijo que quería hacer una película de esta novela, yo sinceramente no veía la película. Escuché a Elena con gusto porque además admiraba a Elena ya de sus películas anteriores y me contagiaba de su pasión con la que había leído la novela, pero yo no lo veía claro porque me parecía una novela muy difícil de adaptar o imposible de adaptar. Y de hecho, lo que ha hecho Elena es no adaptar la novela, lo que ha hecho es releer la novela, reinterpretarla y hacer una película basada en la novela o inspirada en la novela, que incluso se titula diferente porque no es su mirada de la novela. En la conferencia ha sido muy crítico con el amor. Bueno, con el amor no. Con el falso romanticismo. ¿Y con el otro amor? ¿El de verdad? ¿Existe? Claro. Yo creo que nos ha enseñado a amar y a desamar el cine, ¿no? O sea, que nos hemos construido con eso, o sea, no hay otra. Yo no me imagino cómo se besaría antes de la existencia del cine, pero... Estás insoportable. No, lo que estoy es harta de encargarme de todo. Eso no es verdad. Y además, el que se encarga de la casa ahora soy yo. Ah, sí. Por eso he salido del instituto a toda prisa y estoy aquí preparando la cena. Por puro capricho. No te aguanto. El cine es la ficción en general, pero el cine en particular, o muy especialmente, es nuestra educación sentimental y afectiva, y nos enamoramos siguiendo patrones narrativos que hemos tomado del cine y nos desenamoramos también. Y yo siempre pienso que si tenemos que pedir cuentas a alguien de nuestras decepciones amorosas, a veces debería ser a los creadores de ficción que nos han creado esas expectativas y nos han hecho sentir protagonistas de una historia, protagonistas de una película, que luego no termina como esperábamos, ¿no? Era una estructura, la del recuerdo, que había utilizado, ¿no? Alternando los momentos buenos y malos, cómo funciona el recuerdo de nuestros amores. Y cuando encontré ese camino fue muy importante para mí el lanzarme ya, porque sí que me parecía lo más importante de todo es conseguir lo que Isaac había conseguido con la novela, que el espectador entrase en la novela y se metiese en ella, ¿no? Dentro de ella. Nos estamos machacando, Antonio. Para. Tenemos que dejar este bucle de odio, de rencor, de... una tregua. Solo te pido una tregua. Y si no somos capaces de superarlo, pues nos separamos. Y para mí esta historia era particularmente interesante porque creo que intentaba mostrar la parte que no se muestra habitualmente en el cine, es decir, el contar esos años que hay entre medias del comienzo y el final del amor, el contar toda esa zona gris del amor donde pasamos la mayor parte del tiempo, donde vivimos la mayoría y que es donde se entiende qué ha pasado, ¿no? Donde cuando tú llegas al final de una historia de amor y te das cuenta que los dos enamorados del principio, ilusionados y felices, se han convertido en dos adultos resentidos, amargados, que a veces hasta se desprecian, dices, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Entonces, lo que ocurre es todo lo que hay entre medias, que es lo que no suele saber tanto en el cine. Y se estrena también El secreto del orfebre, la adaptación de una novela de la escritora eldense Elia Barceló. Olga Osorio se encarga de llevar a la gran pantalla esta historia de un prestigioso orfebre que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra. De camino pasa por su pueblo natal, en un viaje que le lleva al pasado y al reencuentro con un gran amor. Mario Casas, Michel Jenner y Zoe Bonafonte son los protagonistas. Se ha cerrado. ¿Te vienes? No, no puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana. ¿Vas a parar en Vilasanta? Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida. Voy a hacer prácticas en el periódico. O el peor. Según cómo se mira. ¿Quién te metió bajo mi almohada? ¿Quién te guardó bajo mi piel? Tú llegas siempre de... Cuando empecé a dirigir me di cuenta que había muy pocas mujeres haciendo género, ciencia ficción, fantasía, ¿no? Y que sin embargo hay muchas mujeres que consumen cine de género y creo que sí que tenemos una mirada distinta, entre otras cosas por las vivencias, y entonces decidí tirar por ahí. El tema principal para mí de la película es aprender a amar, porque la idea esta de que hay un amor que tienes que conseguir encima de tierra, mar y aire, vista a día de hoy me parece un poco tóxica y me parece que es una cosa que, ¿no? Y me parece que en esta película el personaje de Mario
aprende esto en su viaje. Esto no es la típica historia de amor. Esto me recuerda a más cine clásico, una cosa como de un amor que lo supera todo. Es como una mirada desde el siglo XXI a todo el concepto del amor romántico en las películas y en la literatura a lo largo del siglo XX. La constitución del personaje, al ser un drama romántico, era... Bueno, el cómo yo viví también lo idílico para mí, lo que es el amor, o mi primer amor, ¿no? Y cómo te puede dejar marcado muchas veces un amor cuando eres adolescente y cómo eso te acompaña a lo largo de tu vida. Sí, yo creo que aunque esté contada en épocas que parece que nos quedan más alejadas, al final el amor es algo universal y da igual el momento que sea, son sentimientos que tú puedes entender. Y precisamente eso, ese amor de verano que te vuelve la cabeza loca, que te pone al revés, que no te lo esperas. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Es una historia que hace jugar al espectador, bueno, al lector en este caso, es decir, que te obliga a adoptar un papel activo para unir piezas. No es una película que la puedas ver mientras estás... O sea, es de estas películas que tienes que estar atento porque hay como que decodificar cosas. ¿Quién te guardo bajo mi piel? Tú llegas siempre de la nada, maldito cuarto de hotel. Quedo en el aire, eternos otra vez. Solo soy alguien que solas conocer. Soy una cara más en un álbum de fotos. Soy un beso atrapado en un casi nosotros. Un extraño El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. España es lo que a mí me salga de los cojones. España porque sí, y ya sobran razones. España no la... La ficción televisiva en España está este año especialmente monárquica. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hace unos días hablábamos de La vida breve, que es la serie de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor sobre el reinado de Luis I. Ahora nos vamos ya con la monarquía con más la actual, actual, ¿no? Que también es muy divertida. Bueno, hay nueva serie en Prime Video creada por Borja Coveaga y Diego San José sobre una monarquía española con escándalos financieros, abdicaciones, crisis de popularidad. Vamos, que nos suena bastante. Nos suena bastante, sí. La protagonista de esta serie es Pilar, la futura reina de España, una joven insolente y vaga que de la noche a la mañana se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre, el rey Alfonso XIV, que se retira de la primera línea pública durante unos meses. El reto de esta princesa malcriada, interpretada por Ana Castillo, es demostrar que puede ocupar el trono con la ayuda de su secretario, interpretado por Ernesto Alterio. Nos enfrentamos a una crisis. Bueno, es solo un artículo, ¿no? Ya, pero hay voces que están aprovechando la situación para hacer daño a la monarquía. Voces relevantes. ¿Y qué? Se la silencia y punto, ¿no? No es tan fácil, señora. ¿Por qué? Si lo hemos hecho siempre. A los jueces del Constitucional nos los cargamos por un grupo de WhatsApp. Eran solamente 3. Ahora es el país entero. Bueno, pues saludamos con una reverencia a Su Alteza Ana Castillo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y a Su Majestad. No, al revés, era al revés, ¿no? No, bueno, puede ser. Borja Coveaga. Sus Altezas princesas y majestades es el rey. El rey de la guasa. El rey de... No, te iba a decir dónde vivías, pero no lo vamos a decir. No. Vale. No, ya hay marqueses. Sí, ya hay marqueses por esa zona. Bueno, es que así no se puede. No se puede. Bueno, una serie sobre la monarquía actual, sin que sean ellos, pero siendo ellos, ¿cómo surge esta idea? Que nunca os hemos preguntado a los guionistas por cuándo una serie sobre la monarquía. Yo creo que ya era hora, ¿no? Es que además, fíjate, 5 siglos de Borbones y 2 comedias de la monarquía en un mes. O sea, eso ¿Qué es ha pasado? llamativo. ¿Han abierto pues no lo sé, se ha abierto un grifo que no sé si existía o lo que sea. Pero nada, esto surge de que Diego y yo, pues después de mucho tiempo trabajando juntos, tenemos que un nuevo proyecto que acometer. Y esta es la idea, que era menos parecida a las demás que teníamos, o sea... Porque no había vascos. Porque no había vascos, ni sofás, ni bares, y eran más bien, pues eso, palacios y herencia y cosas así, era muy diferente. Y creo que
de igual manera que a Antonio Mercero se le ocurrió farmacia de guardia porque vio Juzgado de Guardia y dijo, voy a hacer lo mismo en una farmacia, creo que Diego, viendo El joven papa, pensó en la joven princesa. Y era Ana, y desde entonces... Y a ti cuando te dicen, Ana, tenemos este papel, ¿tú qué dices? Que ¿Estos sí, locos? directamente. Sí. Sí, además esto pasó hace mucho tiempo, esto llegó en 2019 y desde entonces sí, o sea, supongo que durante todo este tiempo ha pasado la vida o incluso una pandemia de por medio y se ha tenido que encontrar la manera, ¿no? Y el lugar de cómo hacerlo, pero yo desde 2019 es como un proyecto que está ahí, ¿sabes? Y que siempre, de vez en cuando había una actualización de cómo va el tema. Y dije que sí desde el principio. Hay algo de la monarquía que yo creo que nos pasa a todos, que es muy atractivo. Hay algo que es muy intrigante y atractivo, aunque seas monárquico o no lo seas, da igual. O sea, hay algo muy divertido en todo eso. Entonces yo desde el principio dije que sí. Y aquí estamos. Gracias por ello. Sí. Aquí estamos, sí. Y no ha habido ningún momento, sobre todo tú como guionista, Borja, que hayas dicho esto es demasiado fuerte o demasiado parecido a la realidad como para mostrarlo. Vamos a cortar esta parte. Bueno, no, lo que estaba claro es que en un momento determinado no íbamos a perseguir la realidad. Porque había momentos en que era muy tentador, yo qué sé, me acuerdo cómo era la serie. Claro, como decía Ana, esto ha sido un proceso muy largo, que ha pasado la pandemia por medio, todo eso. Pero había un momento en que había tantas noticias de Froilán y su hermana, Victoria Federica, que era imposible de seguir, ¿no? Es decir que, lógicamente, nosotros nos inspirábamos pues tanto en ellos como, yo qué sé, en Estefanía de Mónaco, que sacaba discos pop, bueno, claro, Estefanía de Mónaco es una gran referencia. Con Vincent Landon, claro, sí, cosa. Lógicamente de la monarquía inglesa, que hay muchísimas cosas, pero es verdad que en un momento determinado decidimos, no podemos no estamos haciendo Vaya Semanita, ni Polonia, ni programas de actualidad que están pendientes de lo que pasa. Entonces hubo un momento en que dijimos, mira, que Victoria Federica y Froilán estén destrozando espejos retrovisores de coches en la calle Velázquez a las alturas de la... Eso ha salido publicado, no estoy diciendo nada loco. Sí, ¿en serio? ¿Sí, no sabías esto? Pues lo ha olvidado mi mente. Pues, le habrá tapado otra cosa, pero el hecho de que haya sucesos así no puedes estar en una serie de ficción que, como sabéis, pues eso es lo que ha dicho Ana, a lo mejor sale dentro de 5 años, con lo cual no puede estar como pendiente de la prensa, ¿no? ¿Y por qué ha tardado tanto? ¿Crees que porque era un tema de la monarquía? Vamos a decir que no, claro. No, yo creo que la pandemia ha pesado mucho también, es verdad que además los proyectos van o sea, no sé, de repente pues surge la oportunidad. También es verdad que en medio Diego y yo hemos hecho muchas cosas. Yo he hecho No me gusta conducir, Diego también ha hecho Celeste, estuvo Venga Juan también en medio, o sea, Los Aitas también, la peli que estrena el mes que viene. Es decir, que al final se acumulan muchas cosas. ¿Cómo metemos la promo aquí? Que no es la promo, pero te estoy explicando. Tú me has preguntado, ¿por qué lleva tanto tiempo? Pues yo te doy una ¿Ya habéis visto lo de San Isidro y Victoria Federica? Claro, me lo ha el dicho cartel. María Guerra esta mañana. Pero es que además lo del cartel, y luego hubo una cosa que dijimos, esto parece los pósters de la peli, cuando salió Victoria Federica, subida a un caballo de pie en unas fotos de ola. Sí, pero como os digo, hay muchas más cosas. Por ejemplo, pues la monarquía inglesa, hay un capítulo total donde hemos traspuesto completamente al hermano del príncipe, a Harry, que lo hemos hecho una transposición total, con lo cual... Luego también Ayuso nos imita y cosas así. Cosas que pasan en la serie. Es muy fuerte porque a mí me dicen, oye, ¿te has inspirado? Hay referencias y yo digo, yo no voy a decir nombres. Y aquí están. Sí. Ay, perdón. No, que va. No, pero si nos imitan a nosotros, o sea, quiero decir que claro. Ya le pasó a Diego, me acuerdo, con Almeida. Iban a meter que el personaje de Javier Cámara, Juan Carrasco, le da un balonazo a un niño en un partido de fútbol. Dijeron, no vamos a meterlo, que es muy obvio. ¿Qué pasó? Que Almeida le dio un balonazo a un niño en la cara. Entonces, claro. Haces cosas, la serie empieza, y esto no es ningún spoiler, la serie empieza con su personaje aguantando el chaparrón de que le piten en una final del Barça-Girona. Eso es maravilla. Entonces, ella no aguanta del todo el chaparrón y dice que le gusta la fruta. Es verdad. Entonces, claro, por eso dices, se inspira en tal, es que se inspira en 800. Claro. Con lo cual la enmejunje sí, es verdad. Y la ensalada de fruta de nombres es enorme. Tremenda, sí. Y ha habido mucha documentación por parte de los dos, aparte de inspirarte en las Ayusos y los Froilanes, pero documentación también de cómo se comporta, cómo son las cosas dentro de Palacio, cómo son ¿Tú has ido a Palacio? No, yo no he ido a Palacio. Bueno, a Palacio Real, que se puede visitar si pagas una entrada, sí. Sí, pero no al otro. No, han ido muchos cineastas.
Tú no. ¿Eh? No, yo lo más parecido, una vez me invitó el Lendakari. Eso nos lo contaste. Sí, yo lo conté, Sí, lo más parecido. Claro, ¿ves? Lo único que tengo. O sea, yo creo que el trabajo que hicimos de mesa, a mí algo que me intrigaba mucho, y es una investigación que yo creo que ellos habían hecho ya por su cuenta, era de mucha anécdota que tiene mucho que ver en la cotidianidad de la Casa Real y de cómo ellos viven y de cómo ellos se enfrentan a vivir, cómo habitan el mundo, que es lo que a mí me interesaría poder hablar, por ejemplo, con Leonor, ¿no? Como que supone nacer dentro de esta burbuja. Te deja mirar el WhatsApp, te deja mirar Twitter, claro. ¿Qué implica habitar el mundo desde un lugar donde estás completamente protegida, no eres nunca del todo libre, pero estás en el máximo privilegio? O sea, es una movida que yo nunca voy a entender, o sea, creo que nadie puede entender de verdad, pero sí que hablábamos mucho de muchos detalles y de muchas anécdotas que me iban contando, como por lo menos hacernos un poco a la idea. También es verdad que al no ser un biopic, que es una cosa que va directamente libre y encima de un guión, era más interesante encontrar por qué Pilar hace lo que hace, quién es, encima de un guión, que cómo lo haría tal o cómo sería, ¿sabes? Que eso nos daba bastante libertad, yo creo. Y es verdad que a medida que vas viendo los capítulos vas empatizando un poco más con Pilar, ¿no? Porque es una engreída, es una chula, es todo lo que quieras, pero también la serie es un poco la relación de ella con su padre, cómo se va dando cuenta, se va decepcionando con lo que hace al final, que no todo lo da el privilegio o el dinero, ¿no? Sino que ella también es humana y te puedes ver reflejado en ella. Bueno, claro, yo creo que el arco interesante de Pilar tiene que ver con eso, con desidealizar a su padre. Ella ha crecido sin referentes, pero idealizando una figura porque es la única que tiene. Debo decir que yo estoy muy contenta de poder hacer de chula y de engreída y de insolente, porque siempre me dan personajes de maja y que cae bien, y por primera vez, aunque creo que a veces también cae bien Pilar, se me pone un poco más en duda, y es algo que agradezco mucho también. Pero sí, yo creo que el arco tiene que ver con eso, más allá de la monarquía, que es el escenario en el que estamos, tiene mucho que ver con los vínculos familiares y con encontrar una figura que no forma parte de tu familia, pero que por primera vez, de alguna manera, confía en ti y quiere caminar un poco a tu lado. Entonces, sí, habla como de este tipo de cosas que son más universales. Sí, porque al final es alguien que busca la aprobación, en realidad. De España, no se me reír de España y de su padre. O sea, le parece que de España y de su padre. Ya está frita porque ve que es un chiste andante para el país y no puede soportarlo. Pero encima cree que con su padre hay cierta relación que se da cuenta que no existe porque siempre ha estado ausente. Y esto era muy importante porque no queríamos hacer una parodia tal cual en crudo, ¿no? Para eso ya está, no sé, el jueves. Esto lo hace muy bien, sí. pero queríamos que tuviese pues algo de alma, ¿no? Y de que en realidad pues el personaje pues llegase a empatizar con ella, ¿no? Y luego la monarquía sí que permite hablar. El capítulo de los jueces es fantástico, el de la discoteca, permite el de la universidad, o sea, permite hablar de muchas otras esferas del Estado que también tienen, o sea, que también tienen su aquel y que también se han ido, no sé si descomponiendo es la palabra, pero bueno, que también tienen sus claroscuros, ¿no? No sé si también era un poco esa la intención. Sí, yo creo que en realidad lo que nos permitía justamente hacer algo de ficción que no estaba inspirado directamente en hechos reales o un personaje, era hablar de España en general, ¿no? La serie habla muchísimo de España. Quizás no es una serie estrictamente política. Está bien para un director vasco, me gusta esto. Hombre, Españita. Y una actriz catalana. Bueno, aparte hay una cosa que me encanta de eso, y es que tanto el rey que es como catalán, que es catalán, la princesa, y el presidente del gobierno, que también es catalán. Sí. Sí, sí. Claro. Sí. Todos los actores son catalanes y hay un momento maravilloso que yo creo que no estaba del todo en guión, pero que lo hizo Ana, ¿no? Catalanes. Sí, decir putos catalanes. Hay un diálogo. Yo dije, ¿puedo decir putos catalanes? Y entonces luego pedí permiso a mis padres por WhatsApp, ¿eh? O sea, oye, es humor, por favor. Vale, sí. Adelante, avant. Pero sí, vamos, los temas de la serie, pues ahí están, y es verdad que justo poner en pantalla cosas que a lo mejor están en la conversación y hablas o están en cosas que no son de ficción ni de comedia y todo eso, pues eso, lo que decís, los jueces, las instituciones, la tradición, un poco, ¿no? Sí, la tradición, la herencia, sí. ¿No? Todo eso estaba como muy tal. Yo estaba obsesionado con que no quedara un The Crown de provincias, era la obsesión, por eso tenía que tener como un poco de empaque. Y afortunadamente, para el nivel que estamos acostumbrados los que hacemos comedia en España, no tanto los guionistas, los directores sobre todo, que hacemos comedia, que tenemos que trabajar con dos rollos de papel higiénico y un palo, haces con eso una serie de comedia. Aquí, la verdad es que ha sido una gozada hacer cosas de... ¿Te has dado dinero? No, o sea, yo creo que la serie se ha hecho como debía hacerse. Y es la primera vez que practico el tipo de audiovisual y de cine que le gusta a mi madre, que es el amor y lujo.
Es una serie de amor y lujo, Hombre, ¿no? y hay unas Sí. localizaciones espectaculares. Sí, sí. Y un vestuario. Sí. Perdona, sí. cómo son esos Es looks de increíble. divinos. Sí, sí. Sí. Viñet, maravillosa. Viñet de Escobar, Sí. maravillosa. Y también es muy interesante ver esos tejemanejes. Hablabais del capítulo de los jueces, que es buenísimo. Esa comida de los jueces, ¿no? Que al final acaba en una fiesta. El papel de los secretarios, el jefe de la Casa Real, el secretario que está continuamente detrás de Pilar. Eso siempre nos lo hemos imaginado así. Y vosotros como que lo habéis plasmado. Pero eso es real. O sea, esas comidas entre jueces y Casa Real. O sea, Es que ¿sabéis eso es documentado? meramente existe. especulativo. Eso es meramente especulativo. Lo dices para que no- funciona. lo dices para que no te enchironen. No lo sé. Bueno, encima... No, a ver, pasaba una cosa. Estábamos escribiendo la serie... José Pérez Ledo, uno de los guionistas, Diego San José y yo, y estábamos diciendo... Y se notaba en el ambiente. Yo estoy hablando de hace 2 años, a lo mejor, cuando estábamos escribiendo los primeros guiones. Decíamos, los jueces hay una cosa, hay algo ahí, ¿no? Que va a estar potente, va a estar como así, ¿no? Fíjate. Y claro, la escribimos y ahora es que está, vamos, ha subido la temperatura total. Y era una mera intuición. De igual manera, para la cosa más oficial, la principal base científica para investigar era el YouTube de la Casa Real, que es impresionante. El canal de YouTube de la Casa Real. Hay un canal de YouTube de la Casa Real que además... Lo mejor de todo es que muchos acontecimientos no están editados. O sea, tú puedes ver una cena... Como que los viene... vídeos del cine en láser, en la alfombra roja sí. de los Goyas. Bueno, pues aquí sobre todo es que puedes ver el acto entero. O sea, puedes ver la Pascua Militar, lo que dura. Puedes ver una cena que viene un embajador, con un embajador entera. Y eso... Ya no es... Bueno, yo que trabajo en Gran Hermano, he sido realizador en Gran Hermano, no es lo mismo ver el resumen y que ver Confianza Ciega. Que mi mujer está enganchada a Isla de las Tentaciones. Mi mujer se casó conmigo. Sí, yo. Mi mujer se casó parece... conmigo por eso. No. Bueno, imagínate. Sería increíble. Porque hice esa Confianza Ciega. No, pero lo de Isla de las Tentaciones, vamos... Es la evolución 8 veces. Yo he de decir Confianza Ciega que voy a era empezar a Disney. verlo porque María Guerra sabe ¿Lo que está es viendo? eso. ¿Lo está Entonces he viendo? dicho, si María Guerra está en esto, yo tengo que estar. Pues, Pepa, hoy hay programa. Pero llevamos todo el día hablando de eso, lunes y ¿no? miércoles. Vale, anterior entrevista también. Es como... Tenemos que empezar a hacer preguntas de me la he enterado isla. de quién es Montoya. De Montoya. ahora. Yo también, por supuesto, pero es sé que quién se ha es Montoya. viralizado en Estados Unidos, Montoya. Es increíble, o sea, igual mañana se han olvidado, pero de verdad que ha llegado lejos, ¿eh? Montoya, por favor. Sigamos. ¿Por dónde íbamos? No, al hilo de... Se lo preguntábamos también hace unas semanas a Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que, bueno, la reina es muy cinéfila. Sí. O sea... Sí, he sabido esto, ¿eh? ¿Sabido? He sabido Sí. que sabe de esta serie. ¿Qué sabe? Sí, porque una amiga, no voy a decir el nombre, estuvo en unos premios con la reina y con el rey y se habló de nuestra serie. Fíjate. Que la van a ver. La van a Sí. ver. Sí, pero vamos, que... ¿Te imaginas que empiezan a ver empiezan a ver toda tu filmografía? Hombre, alguna habrán y descubren visto, ¿no? Negociador. Ya, pero bueno, no sé. Bueno, Negociador está en filming, con lo cual igual la ha visto. Hombre, Pedro Sánchez vio No me gusta conducir, que lo dijo en un podcast. Porque su hija se estaba sacando el carnet y todo eso. O sea que, por favor, no me infravalores en ese Yo sentido. nunca. A lo mejor ya han visto alguna, ¿no? Sí. Hombre, los apellidos vascos la habrán visto. Espero que no hayan visto catalanes, te lo digo de verdad. Eso también. Para mi tranquilidad. Sí, volviendo a la comedia, porque tú has hecho, Diego y tú habéis hecho comedias muy, muy diferentes, ¿no? Y habéis demostrado que hay muchos tipos de humor, se puede hacer muchos tipos de comedia, y esta es diferente también a las anteriores, o sea, tiene cosas de vosotros, pero también es diferente a las anteriores. No sé cuáles eran las directrices del humor aquí. Porque es muy, por ejemplo, ahora veremos Los Aitas y es totalmente distinta. Es muy diferente, sí. Yo creo que justamente si nos habíamos animado con este proyecto y diciendo de todas las ideas que podíamos tener, ir a por esta, era por lo diferente que tenía en cuanto a que tenía pues algo de culebrón, que nos hacía bastante gracia. Tenía algo de o sea, eso, de un contexto completamente diferente. Si uno piensa en el ambiente en el que transcurre Pagafantas, no puede ser el más opuesto al de este. Pero entonces, eso creo que nos ponía bastante el hecho de eso, de abordar las instituciones, con que, no sé, con que hubiera todos esta clase de actos y un humor, pues... Creo que la serie es decididamente una comedia, no pasa, yo que sé, como en otras cosas nuestras que ya están un poco en el borde, pues hablar de Negociador o pues hablar de Celeste, que están en una frontera un poco más difusa. Esto es decididamente una comedia
pero sí tiene ese punto de comedia palaciega, como con pequeñas intrigas. Muy minimalista, porque no hay tantos personajes, o sea, no es la típica que tiene 800 subtramas, que Ana lleva sobre su espalda toda la serie, porque sale en el 95% de las secuencias. Pero esto también es algo que digo yo hacemos siempre. Si ves nuestras series, siempre no son de muchos personajes, sino de uno. Y es verdad que la serie, el alma de la serie es cuando están Ana y Ernesto Alterio en pantalla, ¿no? O sea, cuando están juntos es como, vale, esto es la serie. Pero no hay mucho más. Con el fachaleco Ernesto Alterio, divino. Pero no lleva fachaleco. Bueno, es una chaqueta de estas de caza raras. ¿Tú lo has visto? No, bueno, ¿Tú sí, has visto la serie? ¿No la has visto? No, digo, ¿dónde que la has visto? ¿No la has visto? ¿Has querido ver? O sea, como que lo has puesto claro, filtrado. vivo en Lavapiés. No, pero él hace como el dinero viejo. O sea, el dinero viejo. Old money. Sí, o sea, el dinero viejo, como esa cosa un poco verde Barbour, que quedan los domingos muchos, para el Barbour. Hombre, yo vivo en la A6. Vivo en la A6. O sea, ahí veo bastantes. Y para ti, Ana, el hecho de hacer, tú has hecho mucha comedia, pero también comedia muy diferente y personajes muy diferentes. El hecho de trabajar este tipo de humor, no sé cómo lo trabaja también una actriz. No sé si, porque claro, no puedes fomentar el gag No, es que no estaba escrito como para fomentar el gag. Yo creo que hay guiones donde el gag se ve claro. En este caso no, yo no sentía eso. Además es que a Pilar nada le hace especial gracia, ¿sabes? No es una tía que esté... No es una tía que esté de jeje. No es ese rollo. O sea, hay algo de la altivez y de la estiradez que a mí, como Ana y como espectadora, me hace gracia ver. Y me hace gracia verme como en ese lugar que ella maneja, pero no a ella. Entonces yo creo que viene más la comedia como por la situación y por los guiones y por lo que se dicen y por lo que ocurre que por... Entonces yo no lo he trabajado de manera diferente a como si fuera un drama, porque realmente además es que ella lo pasa mal. O sea, ella lo pasa mal, la pobre. Bueno, pobre. Bueno, y se joda un poco también, pero lo pasa mal, sí. Había una cosa que decía Ana cuando estábamos rodando, que decía, yo no sé lo que estoy haciendo, pero creo que está bien. Es verdad. O que me gusta, decía, no sé si era la frase exactamente, pero sí, porque tiene algo, pues eso, me imagino que, claro, que cuando intentas encarnas un personaje así, tiene sentimientos muy encontrados, porque es eso, es altiva, es una chunga, está cabreada muchísimo tiempo, porque hay un complejo y una rabia tremenda, pero por otro lado es muy graciosa también ella. Se estrena en Amazon Prime, esto igual se hace viral como la Isla de las Tentaciones. No sé, no compartimos el material de partida, yo creo, no lo sé. No, yo lo que he visto... No hay sexo. ¿Es que no es verdad. Sí, es verdad. En vuestras películas hay poco sexo, parecéis Spielberg. Pagafantas. Hay una escena de beso. Hay una escena de beso, pero se acaba ahí. Podíais acaba haber seguido en la cama, pero no ha habido manera. Era la idea, pero ya como, qué pereza. Es que no le apetecía. Pero es verdad, ahora analizando, hay poco sexo en vuestros... Poquísimo. ¿Qué os pasa? No les apetece. Pues eso. Llámalo vasco o llámalo como quieras. Con un rey, con un picadero y todo, y no hacéis escenas de sexo. Es verdad, no. Y mira que el príncipe era más majo y más guapo. Ya, es verdad. Hacía una nueva manera. Sí, hay un capítulo que es una comedia romántica en pequeñito, que estáis estupendos los dos. Pero ya hay una escena de cama, lo que diría, una escena de cama. Pero no va más, se besan y ya está, y punto. Ya hay bastante, ¿eh? Que haya beso, me parece a mí porno. Si hacemos segunda temporada, igual... Media teta. Qué pudor, no sé, es que me da cosa. No, a ver, yo no conozco... Mira, quizás es por el entorno, pero yo, por ejemplo, una serie que me ha gustado mucho, Años Nuevos, ¿no? De Rodrigo Sorogoyen. Hombre, ahí follan. Ahí follan mucho, pero yo no conozco a nadie en mi entorno que no haya pasado rápido a los polvos. Por aburrimiento. Te lo juro, de pero verdad. Una cosa. De verdad. Pero una cosa. Sí. Eso, ¿dónde vives? Pero eso no es por el sexo en sí. Yo creo que es por cómo está contado, que igual es un poco aburrido. Intimida. ¿No? Yo no sé si es aburrido, pero intimida. Yo creo que tiene que ver con esto. Que intimida el sexo, pero eso es cuando eres pequeño y ves una peli con tus padres, ¿no? Que sí, pues ahí. Pues ahí estoy. Tenía mi padre aquí. No, imagínate que era lo mismo. Eso. No. Bueno, vamos a terminar aquí. Vale. Hombre, la que ha sacado la Isla de las Tentaciones eras tú, ¿no? ¿O no? Ha sido Ana. Ha sido Ana. No, has sido tú. Ha sido yo. Bueno, empezó con Gran Hermano. Vale. Exactamente. ¿Y ha cambiado la opinión de la monarquía que teníais después de hacer esta serie? No. Hay un punto, pero a mí un puntito, o sea, yo cuando veo a los reyes o a las princesas, pues con lo que decía esto del canal de YouTube de la Casa Real, lo que tienen que aguantar, es verdad. Lo aburrido que es. Igual hay cierta empatía, pero es una empatía un poco como
creada por nosotros mismos, porque al final como que sentimos que estamos un poco más cerca o que lo hemos entendido un poco más por el hecho de estar currando en esto. Pero la realidad es que seguimos sin saber nada. Sí, vamos. Y aparte es verdad que hay una cosa que como que juegas, ¿no? Normalmente, pues otras series, de igual manera que otras pelis que habíamos hecho se basaban más en mirar hacia adentro y contar experiencias. Yo me saqué el carnet y hice una serie con ello, con lo cual imagínate. Aquí era todo lo contrario, ¿no? Que justamente empiezas a investigar cosas y a especular a base de esa escritura, pues como digo, es especulativa, ¿no? Pero bueno, es eso, que es un pequeño matiz. Es como que es la sensación de que has rascado un poquito solo. Pues hay que rascar más para la segunda temporada. Ojalá segunda temporada. ¿Te acuerdas de a mí donde me ganaron el corazón esta gente de la Casa Real fue lo del saludo, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Ahí es donde yo dije, veo saludo masónico que se hizo la infanta con el rey. Elena, ¿no? Con el rey. ¿Qué es eso? Que hacen una cosa como así, le toca la cabeza, algo así. Sí. No sé qué era, corazón, es igual que un saludo chachi guay, así como de tal, pero versión como masónica. Príncipe de Bel Air. Sí, de Príncipe de Bel Air, pero versión masónica. Ahí me ganaron monárquica. un poco. Borbónica, masónica. Bueno, pues hasta luego. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.